Estaba leyendo en el libro de Nehemías algunos pasajes. La verdad es que es un libro muy interesante, se aprende mucho de Nehemías. Nehemías empieza narrando, el libro de Nehemías empieza narrando el gran problema en que se encontraba el pueblo de Judá. Estaba prácticamente abandonado, estaba prácticamente en quiebra la economía, y la gente como que si se había acostumbrado, se había adaptado a la situación. El peligro del ser humano es que pueda adaptarse a su problema, a su situación, y no tenga el deseo de salir adelante, de ver más allá, de pensar que tiene un futuro y que mientras tenga vida hay esperanza. Llegan unas visitas a Babilonia donde Nehemías estaba viviendo. Por cierto, el rey Artajerjes lo había tomado como un hombre de confianza, mucha confianza, de tal manera que era su copero, Nehemías. Y un copero era un hombre que siempre estaba cerca del rey. Y el rey podía compartir con él. Podía ser su confidente, podía ser su consejero, el copero. Nehemías ocupaba ese lugar de estar muchas veces a la diestra del rey. Pero llegan unas visitas, como les decía, y Nehemías les pregunta: ¿y cómo les va a los hermanos, al pueblo que se ha quedado allá en Jerusalén? El capítulo 1, versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Era el tema del día. Eran los titulares de los pregones en ese entonces. Todo está arruinado. Todo está acabado. Y esas noticias fueron las que le dieron a Nehemías. Nehemías obviamente es impactado por la noticia. Amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba a Dios, amaba a Jerusalén. Y la Escritura dice que Nehemías se entristeció. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Se quebrantó su corazón al ver la situación de su pueblo. Porque el pueblo no era un pueblo más del mundo, era un pueblo escogido, era un pueblo que tenía la promesa de Dios, la bendición de Dios. Y no era posible que estuviese en esa situación. Entonces dice la Escritura que se sentó, lloró, pero dice: e hice duelo por algunos días y ayuné
y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hizo Nehemías fue buscar a Dios. Él no lloró, no se cruzó de brazos y dijo, bueno, así es nuestro destino, así es nuestra situación, ¿qué le vamos a hacer? Él no dijo eso, ni hizo eso. Él buscó a Dios. Sabía que Dios tenía la respuesta. Sabía que Dios tenía la ayuda y el socorro. Y la Escritura dice, los siguientes versículos, que pidió perdón al Señor por él, por su pueblo, por sus padres que habían pecado. Dice también que le recordó las promesas al Señor que le había dado a Moisés, de que si el pueblo se arrepentía, que si el pueblo le buscaba, el pueblo le iba a traer de nuevo y les iba a levantar. Y termina el capítulo 1 diciendo que Nehemías le pidió también a Dios que le diera gracia, porque él no se iba a quedar como los demás, quejándose, lamentándose. No se iba a quedar postrado, llorando su desdicha. No se iba a ser la víctima. Él sintió en su corazón que Dios podía orar. Le cree a Dios y él siente que Dios le ha puesto en un lugar especial para servir a su generación. Que él no es un número más de los habitantes, sino que es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, y que Dios le ha dado capacidades, Dios le ha dado habilidades para poder salir adelante y poder ayudar, poder bendecir a su pueblo. Y lo que le pide al Señor es: Señor, dame gracia. Gracia delante de ti, gracia delante de la gente, para que se me abran puertas, para que pueda ver los caminos de acuerdo a tu voluntad y pueda alcanzar tus propósitos y pueda ser de bendición a los demás. El versículo 17 y 18 del capítulo 2 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dios le da gracia a Nehemías delante del rey Artajerjes o Artajerjes. Y el rey decide apoyar a Nehemías, le brinda todo el apoyo, toda su ayuda. Y Nehemías parte hacia Jerusalén con toda la ayuda que le da el rey. Y lo primero que hace es llegar ante los líderes del pueblo y les da una palabra de poder, una palabra de ánimo. Les dije
pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El poder de la palabra, el poder de la fe en Dios. Ve el problema, pero también ve la solución. Ve la necesidad, pero también ve la respuesta. Muchas personas solo ven los problemas. Muchas personas solo ven las necesidades. Y unos cuantos quizá pueden ver soluciones. Nehemías lleva una palabra de bendición y le dice a los líderes: edifiquemos el muro que está destruido. Quitemos la vergüenza que tiene nuestro pueblo. Quitemos la burla que han hecho de nosotros. Edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en vergüenza. No estemos más en oprobio. Versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey Artajerjes, me había dicho, y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos así. Así esforzaron sus manos para bien. Así esforzaron sus manos para bien. Yo veo aquí dos cosas. Una, que Nehemías les está hablando sobre la poderosa mano de Dios que había sido buena sobre él. Cómo Dios había obrado, cómo Dios había intervenido, cómo Dios había provisto para que él llevara esa ayuda hacia Jerusalén. La verdad es que la mejor palabra que se puede dar es cuando uno la ha vivido, cuando uno ha visto la mano de Dios, cuando uno ha visto la bendición del Señor. De lo contrario sería solo teoría. En estos días que hemos estado en cuarentena, que hemos estado en toque de queda, yo quiero decirles que para las personas que ya tenemos algunos años de vida, para nosotros esto no es algo nuevo. Para los jóvenes, estar en toque de queda es una nueva experiencia, quizá difícil, muy dura, pero para los que ya llevamos algunos años, al menos para mí, esta es como la tercera experiencia que yo he vivido. La primera experiencia que viví del toque de queda fue allá por los años 70, 80, cuando en Guatemala se dio el gran problema de la lucha de guerrillas y el ejército. Tremendos problemas donde murieron muchos jóvenes de ambos bandos. Toques de queda. En algunos lugares escasez de alimentos y ante todo el peligro de ir en carretera, encontrarse con un retén, algunas veces de miembros de guerrilla, otras veces como miembros del ejército, y uno no saber si va a salir vivo o va a salir muerto. Muchas veces yo pude andar y de repente estallaban las escaramuzas, los disparos entre ambos bandos.
pero Dios siempre me guardó. Siempre Dios, la mano del Señor, estaba conmigo. Dura experiencia, tristes recuerdos, pero Dios sacó a Guatemala de esa situación. Un día se firmó la paz y se terminó la guerra, gracias a Dios. La segunda experiencia que yo pude ver en toque de queda fue cuando vino el terremoto. Un terremoto sobre Guatemala que destruyó gran territorio, miles de casas, casi la gran mayoría de guatemaltecos perdieron sus casas. Más de 100,000 muertos, muchos heridos. Yo tuve oportunidad de estar sacando heridos de las casas. Yo tuve oportunidad de ayudar a limpiar las casas que habían quedado semidestruidas. Tuve oportunidad de trabajar un año ad honorem, por voluntad propia, en unos lugares de Guatemala, ayudando, llevando alimentos, reconstruyendo casas de madera o haciendo casas de madera para la gente. Fue difícil, fue duro, pero Dios volvió a sacar a Guatemala de esa situación. Dios bendijo a Guatemala. Esta es la tercera vez que yo veo un problema nacional y que también es internacional. Yo creo que Dios nos va a sacar adelante. Me gustan las palabras de Nehemías porque dice que él les llevó palabra. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. El poder de la palabra de Dios y el poder de la palabra que nosotros soltamos hacia la gente. Hace algunos días hablábamos de que no debemos de estar escuchando cualquier cosa. No todas las noticias son buenas. Hay noticias malas y hay noticias buenas. La palabra de Dios son buenas nuevas, son buenas noticias. Nehemías estaba llevando palabra de bendición, palabra de edificación a la gente que estaba sufriendo en Jerusalén. Debemos de edificarnos, debemos de animarnos con el poder de la palabra de Dios. Este es el propósito de estar acá. Animarle, bendecirle con la palabra de Dios. Si seguimos leyendo el capítulo 2, versículo 19, dice que vino el ataque de los enemigos al propósito, a la obra de Nehemías. Los enemigos nunca van a faltar. Cada vez que alguien se propone hacer una obra, y principalmente aquellos que tratan de levantarse, van a tener oposición, van a tener crítica destructiva, que van a querer estorbarle su proyecto, su visión, su trabajo. Dice el versículo 19 del capítulo 2, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. El que se propone salir adelante siempre va a ser criticado. Es inevitable. Si quieres que no te critiquen, quédate entre el montón.
Quédate donde está la gente común y corriente y quizá la gente conformista, la gente que no tiene visión, la gente que no tiene fe, la gente que no tiene deseo de salir adelante, que todo lo quiere fácil, sin esfuerzo, que otros lo hagan, pero no ellos. Dice la Escritura que estos enemigos hicieron escarnio de nosotros, dice Nehemías, y nos despreciaron. Pero eso a él no le detuvo. Nehemías tenía una visión, Nehemías tenía una pasión, Nehemías tenía una fe en el Señor, creía que el Señor podía sacarles adelante, y la fe en Dios y las acciones le llevaron a Nehemías y a su pueblo a salir adelante. El versículo 20 dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en Jerusalén. Qué impactantes esas palabras. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos, tu Dios, tu Señor, te levantará y tú vas a edificar lo que el enemigo o lo que la naturaleza te ha quitado, lo que el enemigo o lo que la naturaleza te ha afectado. Dios te va a levantar. Créele al Señor, confía en el Señor, el Dios de los cielos, que es todopoderoso, el Dios de los cielos, que es tu fortaleza. Él te va a levantar. Tú no te vas a quedar postrado. Tú no te vas a quedar abandonado. Tú no te vas a quedar en la miseria. El Dios de los cielos, Él te levantará y tú vas a edificar. Tú vas a ser de bendición a tu familia, a tu comunidad, a tu nación. Tú vas a ser de grande bendición, porque Dios te ha puesto en este tiempo para servir a tu generación. La Biblia dice en el libro de Nehemías, capítulo 6 y versículo 15, que Nehemías logró su objetivo. El muro que se habían propuesto levantar fue levantado, y dice que lo hicieron en 52 días. 52 días fue terminada la obra. Yo no sé en cuánto tiempo, si es que estás en una situación difícil, el Señor te va a levantar. 52 días o un año, 52 semanas, no sé, pero Dios lo va a hacer si le crees al Señor. El Dios de los cielos, Él nos levantará y nosotros, sus siervos, edificaremos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas tener una noche en paz, una noche donde puedas reposar, descansar en el Señor. Amén.